Es que me has descuidado de últimamente. España. Ya no sos el continente opresor del que me enamoré. Entonces me voy a independizar. Decía que no, pero luego le dijeron... Exacto. Ah, claro. Amiga, date cuenta. Entonces es lo mismo. Lo Es lo mismo mismo. nos pasó a Guatemala, date cuenta. Había gente que sí se daba cuenta que estaban baboseándonos. ¿Sí ves? Había un grupo de manifestantes, los llamados republicanos, ¿verdad? De que no estaban de acuerdo con esa anexión a México. Claro. Él proclama la República de Guatemala. Ah, ok. Con el territorio que le Este quedaba. debería de ser realmente la independencia, ¿no? Sí, pues. Bueno, entonces ya empezamos, ¿no? Ajá. ¿Sí? Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos a Guate Cuento, el podcast que te cuenta las historias de Guatemala. Estamos acá con el señor Javier Corleto, Muchas gracias. Sí, aquí estamos. director, cineasta, ¿qué más? Director del canal, De televisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala Así para es. servirles. Sí. está Carlos Ceseña, Gracias, señor. Tata Carlos, amante de la historia, que nos trae nuestro tema de hoy, que una vez más ustedes ya lo están leyendo ahí en el título, pero nosotros no sabemos de qué van a hablar. Es muy chistoso. Juancho Carbono, cómico internacional. Eso. Ajá, porque ya fui a Jalapa una vez Dos, como dos. Comediante. a comprar ropa para vender. Tontera. Ajá. Comediante. Comedante. 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 Pedante. Comedante. Comandante Alighieri. Y bueno, a ver, ¿de qué se trata el tema de hoy? Es muy fácil. ¿Sí? Sí. ¿Cómo la independencia? ¿Qué sabes vos de la ¿Que acaba de pasar? independencia que acaba de pasar? Ajá, que fue una mentira. Sí. Y que hay mucha gente que dice, nos independizamos de España para seguir tratando mal a la gente indígena y para como para mantener Misma las onda. cosas como lo quería pues, la gente poderosa de acá de Guatemala, Sí. pero que no fue, es como, ay, es que cómo nos están oprimiendo ahí desde España, ¿no? Era así No, como no, que, ahora, desde Guatemala, ¿cómo desde ajá, todos vos? sí. Sí. ¿Vos? Pues lo mismo, ¿verdad? Que la independencia, pues, hasta cierto punto, pues, era una falsa independencia, digamos, Ujú. así como entre comillas, Ajá. porque luego de la independencia, pues, se anexaron a México, y fue inmediato, casi inmediato, Sí. y paramos 2 o 3 años como mexicanos, Como éramos mexicanos. mexicanos. Ajá. Dos años. Yo estaba leyendo por ahí que el ejército de México entró a Guatemala para defender la soberanía de México, porque se estaban rebelando los salvadoreños y los Sí, los salvadoreños más Y que todo, los los hondureños. hondureños también. y los nicaragüenses, no me acuerdo. Comayagua Sí. eran los hondureños. Entonces, pero en el momento en que cabalmente se terminó el Imperio Mexicano, estaba pasando eso y se retiraron hacia México porque en ese momento nos desanexamos prácticamente. Ajá. Así fue lo que pasó. Ujú. Ya pasó lo que fue la verdadera independencia. Exacto, ya empezó a arrancar el que dicen que fue la verdadera independencia, pero luego dicen que en 1940 y algo, No, o 1847. 47, 1800. fue la Es lo que verdadera. debería de... Entonces, sí, Eso debería eso ser. quería decir con respecto a la independencia, pero también, ¿qué estaba escuchando? Cuando me recuerdo te digo, sí. ¿Por qué? Pero entonces llevamos fue que la onda. 32 años menos de independencia. Digámoslo. No, sea que 22, no 22 Ya llegamos a años. los 200 del 23, Ajá, ¿verdad? Ahora faltan Este las del año. 40 y ¿qué? 8, ajá. 47. 47. 47. En el 47 cumplimos 200 años de independencia otra vez. Llevamos 3, digamos. La tercera la vencida. Llevamos 3 independencias. Ah, ok. Va. Ya me recordé, Dale. me recordé. Estuve platicando con la directora de la Casa Cultural Mosaico, no, Mosaico Casa- en ¿Dónde madera. está francés? y donde era el Liceo Francés. Mosaico. Mosaico Cultural Sí, se llama el sí. lugar. Ajá. Sí, dije, Y mosaico bueno, en pues madera, ella sí, me comentaba ella que esa casa era la casa de Gabino Gainza Sí. en el tiempo de la independencia, Ah. y ella me aseguraba, no sé si sea cierto, que ahí fue donde realmente se firmó el acta de No, independencia. no. Dice, va. Eh, Porque eso es lo que pasa por la historia, ¿no? No, te voy a explicar por qué. No sé si alguno tiene un billete de a 20. Ay, Los yo que tenía tengan uno billete de y 20. Yo lo dejé allá en el lo baño. gasté en Yo el sí momento, tengo no, billete de 20. Puro billete de a 100, joven.
De Ahí 20. está. De Ahí está. 20. ¿Pero es modo story o de los nuevos? Sí, ahí está Ahí está está. el. Bueno. Ahí nos pones el billete de 20, por favor, ahí en producción. para que la gente sepa. Esta pintura Ajá. se parece mucho al cuarto donde está la biblioteca de ahí del Liceo Francés, se parece mucho. Ah, ok. Por eso es que han dado con Que esta es ventana que ahí del fue. francés Ah, y ok. por eso. Y que como era la casa de Gavino Sin ahí, embargo, había sido ahí la reunión. sin embargo, tienen en parte razón, les voy a explicar por qué. ¿Qué saben de Gavino Gainza? Bueno, él era el que gobernaba Ujú. en nombre del rey Ajá. en aquellos tiempos. Sí, y luego ¿no? de la independencia ya Era el ya era el primer gobernador, digamos, ¿verdad? No presidente, sino el que se quedó Ajá. gobernando Guatemala durante ese tiempo. Ajá, no. Eso fue lo que entendí yo. Ajá. Que lo habían Bueno. dejado a él como, bueno, seguí gobernando porque vos estás haciéndolo bien, Ujú. ¿verdad? Solo que ahora es sin el rey. Ahora es solo Guatemala. Ajá. Ajá. Ese Mira, era el... Gavino, Crispín, Gainza, Crispín. Fernández y de Medrano, ¿sí? Puro chocolate. Crispy. O como el ratón Crispín, Ajá, sí. Ajá. Gavino, Crispín, el que tenía los dientes... Gainza, Ajá. Fernández y Medrano. Fernández y Medrano, o sea, tercer apellido tenía. Navarro. No, era compuesto. Navarro. Fernández y Medrano eran uno Ajá. solo. ¿Te recuerdas que eso Ajá. ya lo había... Gallina. Gallina. Gavino También. Gallina. Gainza. Fernández y Medrano. Ajá. Gavino, Crispín, Ajá. Gainza, Fernández y Medrano. ¿Qué tal? Ah, Nombre sí. como de príncipe. Gavino Crispín. Ajá. Y cuando os ponían ¿Cómo gobernador va? del ¿Cómo reino van? de... ¿Cómo era? Del gobernador del reino. Hijo de la cebolita, Ajá, es una sí. gran cosa cuando lo No, anunciaban. les voy a explicar. Bueno, Gavino Gainza primero que todo era como el Pilatos de esa época. Ah, ok. ¿Por qué? Manos bien limpias Él siempre. venía, No, gobernador Él- mandado por el César Ah, fue ok. piloto. él venía, Aparte del otro. él venía de Chile, Ah. donde había traicionado a los chilenos, porque primero había dicho que estaba a favor del rey, lógicamente como español, Ujú. y después a favor de los chilenos, O'Higgins. porque les interesaba, no estaba O'Higgins. Todavía no. Todavía no. Y entonces les dijo que iban a hacer un decreto y un trato perfecto, y el trato fue de que continuaba España y los chilenos tenían que estar supeditados. Él lo firmó y les había prometido. Los O sea chilenos que lo no les querían dio una matar. independencia total tampoco. Nada, ni independencia, nada. Entonces lo querían matar los chilenos. Lo odiaban, tuvo que irse de nuevo a España. En ese entonces, en España había una crisis enorme porque había estado Napoleón allí, puso a su hermano Pepe Botella, porque, ¿sabes por qué Pepe Botella? No sé, porque era bien sobrio él. Exacto. Casi no le gustaba el fresco. Exacto. Sí, era así. Estaba bien, O sea, bien era- puesto el apodo. Bien le hubieran dicho Pepe Tapita. ¿verdad? También, sí. O lo miras o en Corcholata. la boca de la botella o en el piso. ¿Y por qué? Corcholata. Entonces a qué le decían Pepe Trueno, o sea, aquel de la caricatura que era. Por el que el trueno era el porrazo que te da con la guitarra. Sí, le pegaba. Ah, no, Pepe No, Trueno no, era no, el. le pegaba. Ese era, ¿Qué ese pegaba? era el Quistro Cabazorro. My Girl. Ajá. Ay, Cabazorro. No, pero este no era. Pepe Trueno era. El burrito mexicano. Ajá. Sí, sí, sí. Exacto. Va, pero Pepe Botella. ¿Qué Pepe tal? Botella, sí. Pepe Botella. José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Pero Pepe Botella para toda la mala, que ni se daba cuenta Del que gremio. estaba Ajá. fresco. Entonces estuvo allí como un año más o menos, un poquito más de un año. Se fueron, regresó Fernando VII nuevamente, que a él le correspondía. Se había ido al exilio porque como había llegado Napoleón y había puesto a Pepe Botella, entonces bueno. Entonces estaba pasando crisis España, una crisis muy, muy grande. Y Y por eso entonces lo llamaron ¿te das en el cuenta? teléfono. del Ajá, rojo, ajá. el teléfono rojo. Mira, yo sé que te echamos, pero te necesitamos. Ajá, que ya te jodió todo aquí, ya no funciona nada. El botella está muy bolo. Entonces, si fuera tan amable, vamos a venir a Echar una vuelta. las chivas. Va. Vivo, nos vemos ahí. Va. Hasta el va. Sí. Sí, y entonces.
Bueno, entonces España estaba pasándola muy mal y por eso se dan cuenta que la mayoría de independencias de América son en esas fechas. Ah, ok. Porque el ejército español estaba muy desgastado de pelear con Estaban Napoleón, ocupados, de muy pelear con ocupados. los ingleses. Y todos aquí ya nos habíamos hablado y dijimos, este es el momento. Porque sí, ajá, hay acá en Guatemala es 15, creo que en México también. 16. A 16 es México. Ajá. Y hay otros que son 17 también. Sí, y ajá, 18. Chile. en Chile. ajá, es como fue todo así. En Sí, un ratito se les exacto. revolucionó ahí todo el asunto. Entonces se les fue todo en pocos años. Se les En acabó 2 el años jardín se ahí. acabó América. La granja. Sí, claro. Y solo nosotros no tuvimos lío, no tuvimos pleito en ese sentido. Pero lo que pasaba, lo que entiendo entonces es que España estaba tan ocupado con esta situación que Ajá. tenía que descuidó totalmente a Completamente. toda América. Sí, y Porque como- no solamente éramos nosotros. Ajá, y Y entonces. todos digo, los demás de los que estamos hablando también. Es que me has pensaron descuidado de últimamente. España. Ya no sos el continente opresor del que me enamoré. Sí, Entonces me voy a independizar. es América. Ajá. Sí, entonces los criollos Sí, creo que correcto. fueron, ¿verdad? En realidad los que se dieron cuenta de esta situación, porque Claro, digamos el los pueblo criollos. no, ¿verdad? El pueblo está oprimido siempre. Y seguía. Sí, sí, sí. Siguió sí, oprimido. o sea, Entonces los que se dieron obviamente- cuenta fueron los criollos. Por eso es que ellos quedaron bien en todos estos países. Exacto, la Que gente Están que las acá. oligarquías y todo este rollo, por eso. Sí. Porque ellos fueron los que se dieron cuenta de que España, ahorita que se descuida aquel, zafémonos. Ujú. Y eso fue lo que pasó. Bueno, y entonces Gabino Gainza, me Gabino estabas hablando. Gainza se fue ahí a España y vio cuando Fernando VII regresó. Lo mandaron a Gainza aquí en febrero, si no estoy mal. Febrero de 1821. O sea, acaba de venir. Acababa de. Pero él no vino de capitán general, sino estaba encargado del ejército veterano. Había un ejército veterano aquí y él estaba encargado de eso, no era el capitán general. Lamentablemente el capitán general ya no podía, la salud ya no, entonces se quedó él. Mientras También era tanto, veterano el capitán Mientras general. venía Mientras el nuevo. Mientras tanto, ponían a alguien, pero en eso surgió la independencia, la primera independencia, y se quedó. Dijo, Sí, "Ah, le vino así, ajá". nítido. Sí, porque él estaba esperando gente y órdenes y cosas. Y acá dijeron, no, vamos a cortar el cordón umbilical. Ajá. Y entonces ya dijo, bueno, ya estoy aquí de este lado, entonces ya me quedé con este ejército veterano. Y entonces los del ejército dijeron, ¡au! 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 Bueno, ya están Ahora veteranos. nuestros próceres no son ese ejército, ¿verdad? Sí, No, son No, otros, no, ¿verdad? no, Son no, otros. es muy aparte. La Razábal y Ahora bien. pues, del Valle y todos ellos. Esto, el acta que ves, que es redactada por José Cecilio del Valle, viene del Plan Pacífico de Independencia, Ah, que ya sí. se Plan había Pacífico hecho. de Independencia. Ajá. Exacto, que ya se había hecho en la casa de los Aycinena, donde está el edificio del centro. Pues, y escribieron el acta que dice, querida España, Ajá. espero que, que tengas un bendecido día. Sí, Ajá. Por este medio te saludo, esperando que tu jornada sí, se esté llevando a cabo de manera productiva y cordial. sí. Ahora, lo que yo sé de ese plan pacífico es que se había ido gestando tal vez mucho tiempo antes de la independencia. Por Llevaba eso, sus agosto. meses. Lleva Agosto. un No, par de fue meses. en agosto. Ah, no fue mucho En tiempo, agosto. fue Los agosto. dos Aycinena, para septiembre, Mariano, un mes. Juan José, estaba Pedro Molina Pedro ahí. Molina y Mariano Beltranena y José Francisco Barrundia, que tuvo que ver en muchas independencias. José Francisco Barrundia, ellos eran los que eruditos hicieron- de la época. Pero en esa época, todo calladito, le dijeron a Gainza, en principio Gainza dijo que no le entraba a eso. Llamaron también al arzobispo, Ah. y el arzobispo dijo que no, eso no le parecía Claro, porque eran españoles. definitivo. El arzobispo era. Pero el arzobispo Seguro. Casauci Torres, español, Segurísimo era español. Ahora, ¿de qué se trataba el plan? es más o menos ver el acta. Muy Sí, pues. poco ha cambiado. Y lo interesante de esto es de que este año cumple 60 años de haber sido encontrado traspapelado Ah, la entre gran. los papeles de los Aycinena. Porque si no, Ahí de lo encontraron contrario, el no plan. superan. Ahí encontraron Ajá. el plan. A la con par de todo, la foto con de la la abuela fecha y cuando compró todo. sus primeros O sea que carros. ellos redactaron el plan y firmaron así de que se comprometieron a que así lo iban a trabajar, seguramente. Exacto.
es toda esta gente de la que estamos hablando. Y Ajá. presentaron ese plan el 14 de septiembre de 1963 para que toda la gente lo vea y todo lo demás. Ajá. Eh, Listo. es Ajá. decir, hace 60 años, ¿no? 60 años. Y el 14, me imagino en la noche, llevaron el plan y le dijeron, Sí. este es el plan, ahora hagamos el acta de independencia en base a esto. No, primero querían, por eso lo que decís de que se firmó ahí el acta y todo lo demás, Ajá. fueron a la casa de De Gabino. Gainza, que era ahí donde está el Liceo Francés, Ujú. y entonces no muy... Pero ahora entiendo un poquito, no, perdón la muy lo interrupción. podían, no habían, él decía que no, pero luego le dijeron... Exacto. Ah, claro. Es que claro. eso es lo que quería llegar a entender. Ujú. Le dijeron, pero te vamos a dejar ahí con el mismo queso, hombre. Vos te lo Ajá. vas a poder seguir comiendo, no hay ningún problema. Exacto. Y entonces Y ahí como fue donde él aceptó, era ¿ah? Judas, él se Porque como cuenta, dicen que, sí, dicen sí. que con pisto baila el... Mono. Él varias, miren, se van a dar cuenta ahora de que varias veces él fue Judas. Fue Judas con Chile. Ajá. ¿Estamos de acuerdo ya? Fue Judas con España otra vez ahorita. Ya el que estaba de virrey en Perú quería trabarlo, quería ponerlo preso porque había sido... Y, Muy mal. había y pasado por ahí después- también haciendo su... No, porque como el virreinato era del Perú, pues, y Ajá, pregunto, pertenecíamos a ese virrey, ¿no? No, también Chile. Ah, Ajá. allá en Chile. Gabino Gaiza también nos jodió a nosotros después. Sí, A ver, que hay una cosa importante que Ujú. amiga, sí. amigo, amigue. Ajá. Si tú te enamoraste de alguien que tiene pareja y se lo bajaste a su pareja, ¿crees que a ti no te va a pasar? ¿Ah? Amiga, date cuenta. Entonces lo mismo lo mismo mismo. nos pasó a Guatemala, date cuenta. Ajá, lo mismo nos pasó a Pero al nosotros, güey. final también le pasó a él. Bueno, Ah, ok. Sí, vamos a conocer el final Ujú. de Gainza, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, Ya convencieron a Gainza con el pisto. sí, exacto. Entonces lo habían bajado, ya no era, no tenía de capitán general ni nada. Fernando VII lo mandó para acá para que fuera subinspector de tropas veteranas, lo que les había dicho. ajá. Pero en eso se enfermó el capitán general y no había nadie. Y él tomó su Entonces, lugar. él mientras tanto. ¿Qué tal, verdad? ¿Qué Mientras tal? tanto, Así, no, pues no, que yo le hago de jefe, o sea, no pasa nada. 2 meses Sí, ya después. tengo experiencia. vino. Ajá. Solo un ratito. Solo un ratito. Un ratito y ya. Sí, pero le dijeron, "Ma, pero ya te vas a poder quedar de gobernador, entonces Dense por cuenta- favor, hacer una campaña, firmate aquí, ¿va?". Juan Judas fue Gainza, increíble. Empezó lo de México, Ujú. llegó Iturbide, vino con el plan de Iguala. El plan de Iguala era con el ejército trigarante. Trigarante significa porque eran 3 garantías. Una de ellas era la religión católica continuaba, Sí. la otra, vamos a ver si me recuerdo. Sí, no nos vamos a regresar a ser Era el politeístas otra vez, ajá. No. Ah, sí. Vamos a ver. La religión católica continuaba. Ujú. La vida como estaba también, pero había otra. Me voy a recordar y se los voy Ok. a contar. Sí, de la religión católica El continua, no plan me de sorprende. Iguala, Ellos eran católicos todos, pues, o Totalmente. sea, eran españoles. O sea, no había ajá. muy pocos de otras religiones. muy Y la pocos. moneda iba a seguir manteniendo su mismo valor, seguramente. No, digamos, eso es en México, Ujú. pero eso le llamó la atención aquí. Sin embargo, Gainza mandó una carta e hizo un manifiesto donde él acusaba a Iturbide de ser un ladrón, que se había robado 1 millón de pesos, oro y no sé qué, y Ah, que ok. era de lo peor, y que nunca íbamos a caer en eso. Eso lo he visto yo ahora. Bueno, entonces, él le mandó eso a Iturbide y la gente acá diciéndole a Gainza, no haga eso porque está interesante. Ellos ya son un imperio, nosotros estamos... Y mírenle nada más Oh, el tamaño también sí. del imperio, porque en esa época todavía Imagínate hasta estaba. dónde. Era- Bueno, y a ajá, México le era hasta convenía Texas, porque era sí. todo Centroamérica también. Ahí se Claro, extendía el territorio claro. hasta Panamá. Sí, claro, o Parte de sea. Panamá. Sí. Sí, es como no te Bueno, pelees, entonces- no te pelees con ellos, no miras O sea que grandote. si Ya se me hubiera recordé. quedado así, ahorita fuéramos Ya me mexicanos. recordé. Independencia, religión católica e igualdad. Esa era el trigarante. Entonces, Ajá. el ejército Sí. con que entró Iturbide y que se autonombró emperador era el llamado ejército trigarante. Sí, en la parte de igualdad, esos como tres. que es la fecha que todavía estamos fallando, ¿va? Entonces, bueno,
Entonces que 1 millón de pesos en oro y que se lo había robado, o sea que no le constaba ni nada, pero él Era dijo todo inventadísimo. lo demás, sí. Y allí fue cuando nosotros todavía no nos llamábamos guatemaltecos, sino guatemalenses. En esa época éramos los guatemalenses, no los guatemaltecos. Y Sí, se Gainza llamaba como Guatemala, tal, pero ajá, les voy a leer, creo que lo tengo por aquí. ya era el reino de Guatemala. Sí, que oiga iba lo a que cabecear. puso Gainza. Guatemalenses, que nada sea capaz de alterar vuestra paz y tranquilidad presentes. Un gobierno que os ama y protege permanece límites en vuestra lealtad y resuelto a contrarrestar los tiros de la perfidia y del engaño. ¿Dónde la han oído? Guatemalenses, si practicáis estas máximas que garantizan vuestra conservación y felicidad, solo encontraréis en mí a un jefe pacífico, un padre, un compatriota vuestro, que os cuide, que os dirija, que os defienda. Si alguno los desconoce y declarase contra ellas, me veréis como un militar resuelto y firme que procederá contra el agresor hasta el exterminio. Me está encargado el conservaros la paz. Estos son mis deberes, he de cumplirlos. Después es como que hubiera dicho guatemaltecos y guatemaltecas, no voy a ser un hijo de P más. Sí. Y mano dura. Pero También. aparte pasa Ya, otra cosa muy interesante también que está pasando ahora. José Francisco de Córdoba, que era un abogado, y que después van a escuchar hablar de él, después en ese mismo programa van a escuchar hablar más de él. Él recopiló 400 firmas para que Gainza, por medio de él, dijera que ya no quieren ser españoles, sino quieren independizarse. Y entonces Gainza lo quería poner preso. Ah, claro. El pobre Córdoba, 400 firmas en esa época, sí, era... Sí, Había que Igual caminar. que ahora las 10.000. Bueno, entonces lo querían mandarle cancelar y Mariano Aycinena le habló a Gainza, le dijo, no, mire, él lo que está haciendo, ahí es donde empezó a dormírselo y a decirle que iba a haber Maja para él, maja para se apoyaba. él, ajá. Entonces el 9 de septiembre, convencido del plan, ya Gainza estaba convencido del plan, Ujú. manda a llamar a Casaus y Torres, que es el arzobispo, que sigue en la misma onda. Claro, y claro, Él no quería soltar. Entonces hay él no quería la padres, independencia. había padres que estaban a favor de la independencia. Ah, ok. Y a los padres que estuvieron a favor de la independencia, siempre hay orejas, y le decían a él, mire, ese padre habló de que la independencia, sancionado. Así, varios padres, el padre Aguilar de El Salvador, que fue uno cuando en 1811 Ujú. Sublevó. fue la primera sublevación. ¿Y en qué consistiría la sanción? Los quitaba de misa, próximos a excomulgarlos, etc. Ah, ok. Entonces, Sí, para no era, ellos, no era como ahora cuando hacen sí, sus averías los padres que solo dicen, ay, lo vamos a sancionar. Y solo lo cambian de ciudad. sí, no, ahí no. Se mandan a la Patagonia para que no. Ajá, niños frescos. Ajá, no. O sea, no, solo Frescos. Ajá, solo estamos cambiando de área de De gracia, operación pero sí. nada más. Ujú. Bueno, total, todos estaban felices y contentos, menos casados. Y fue el 14 de septiembre, el 15 y todo lo que ustedes ya saben. Ujú. Pero Casaus todavía no estaba en ese compendio de que sí se fue de la reunión. Saliendo de la reunión empiezan a tirar cosas a Casaus ok. porque él iba para la catedral. El palacio, recordemos, que estaba Ajá, donde enfrente. está el parque Ajá. central. ¿Cómo se Dijeron, llama esa cosa ahora? porque no quería independizarse. Portal ¿verdad? de la Sexta. Esa cosa. Le dijeron, no Ahí. quieres independizarte. Está ahí, portal. Exactamente, entonces no. Al fin Casaus entró en razón y dijo, bueno, para no pelear, entonces Para que el no me 20 de maten. septiembre de 1821 Ujú. dijo la Iglesia Católica por medio de Casaus que sí. ¿Cuándo que es? sí, 20 de septiembre. Ujú. Siempre 1821. El O sea, 20 ya había Cinco pasado, días, ya había ¿no? pasado 5 la días firma. después. 5 días después. La firma ya había pasado, Ah, eso ya, firmó. ya habían enviado en barco seguramente la carta ahí. Aunque no del hayan acto. dicho No, que decía porque Keos. todavía no se había comunicado. Esto fue, nosotros tres somos los de la independencia, mucha. Ajá.
Sí. Démosle. Firmamos ahí. Va, Está. firmamos, ya todos, firmamos firmamos, todos. sí. Ahora vamos a hablar con vos, El ajá. productor no quiere que nos Vos, independicemos. productor, sí, mala onda, entonces ahí Va, estamos. pero ya lo convencimos. Va a haber Va. pistigo. Sí, sí, va a haber Titi. Perfecto, ahí estamos. Y ahora, mandate aquí el pato. Que vaya. Mandate ahí a El Salvador y decirles Ah, que ya somos Mira, yo independientes. cuando estudié Y la te vas allá. independencia, me recuerdo que hablaban mucho Por de eso la los, antorcha. de los periódicos de la época. Hola. Sí, ahorita vamos a hablar de la antorcha. Pero hablaban mucho de Dime. los periódicos, por ejemplo, El Amigo de la Patria Claro. y claro. el otro, El Conservador. Editor constitucional. Ese. Hablaban mucho de esos dos periódicos que se daban a... Y ellos, Pedro Molina y José Cecilio del Valle. Pero cuando hablaban de la independencia independencia iban en el mismo sentido. No. O estaban así. No, de José Cecilio del Valle no estaba a favor Amigo de de la la patria. independencia porque no estábamos preparados. Todavía no era, según él, no era para la independencia. Sin embargo, él redactó el acta, pero Ok. no la firmó. Ah, está bien. O sea, yo se las escribo muchas, pero allá ustedes. Sí, ¿va? solo tiró la piedra, escondió la mano. Exacto. Y él no, va, ahí está. Como era sabio, porque sí, un cerebro a nivel latinoamericano y mundial, Cecilio del Valle, José Cecilio del Valle era. Va, pues, y ahora que acabamos de pasar las antorchas, como lo acabas de mencionar hace Sí. un momento, sería muy bueno saber un poquito la historia así muy Ah, rápida ok. de las antorchas. ¿Por qué razón? Porque ahora hasta se mojan y que Sí, porque ajá, cabal pasa de ¿Verdad? todo. ¿va? pasa de Todos. todo, sí. Pero es lo de que todo. decías, se firma el acta de independencia y mandan a mensajeros Exacto. a contarle a los países vecinos. Correo, digamos. Ajá, eran correos. Iban ajá. con Eran a través- antorchas, de era- verdad, no había luz. Y eran Sí. Sí, porque cabalgando. Y había que cabalgar. Ajá, y había que pasar esa información lo más rápido Exacto, posible. entonces ibas con la antorcha. Nada que y va con mañana, la que sea de información. día. No, güey, no, no. de una. En 2 Pero la días antorcha, ya estaba en ¿cuál era el Costa Rica. significado de la antorcha? Era porque iban viendo el camino, Claro. así como, Ajá. como las luces de los carros ahora. Sí, exacto. porque ibas a Porque caballo iban, porque iban a toda hora, o sea, Ajá, no día era y de noche. detenerse, sino, sí, el pobre Ajá. caballo, otro, Exacto, sí, porque llegabas a un Había puesto, relevos, sí. cambiabas de caballo, Exacto. porque los caballos no aguantan. Y más de otro 60 jinete. Y te daban qué sé yo. agua, por eso es que ahora pasa eso. pero de que tenía que cabalgar día y noche, Ujú. y llegaba a los 2 días, ya Costa Rica lo sabía. Bien. Todo Centroamérica. sí. Para los que pensaban que la antorcha venía de lo deportivo, ¿verdad? No va por Ah, ahí yo la pensé cosa. que venía del tema olímpico, pero No. está interesante. Y exacto, ya lo sabía toda Centroamérica y México. Sí. O a México no. Chiapas. Era Chiapas. parte de Guatemala, Ah, pero ok. ahí había un representante de Quintana Chiapas. Roo, Sí, Todo- pues, todo se de fue a Chiapas, todos lados. Todo de ajá. Chiapas, Soconusco y todo eso. Y aparte a todas, de- igual de- se ha ido a Quetzaltenango, a como con los pueblos, ciudades. Eso ya lo sabían porque había importantes. representantes de ahí. Ah, ok. Entonces, Pero no, se fue a los lugares no donde había se problema. necesitaba comunicar. Sí, Ajá. tenía que irse a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Ujú. Y entonces ya. Y llevaban el somos mensaje. independientes. de la independencia. A ver, pues. Ok. Sí. Sí, gracias. Ajá, sí, porque Gracias. Costa Rica le llegó así como, bueno. Sí, O sea, hasta los últimos. Está bien, ¿verdad? El 25, ¿ah? Ajá, sí, no hubo. Fue hace de parte, 3 pues, días. de parte No de, nos avisaron de- antes. exacto, de parte del resto de países de Centroamérica no hubo el esfuerzo que hubo acá, o ya se estaba platicando, como, Había Ya había pláticas ahí de con independencia. Amara. claro, igual, y entonces llegó el mensajero a decir, miren, ya les hicieron el trabajo, Costa Rica. Lo que pasa es que en ese tiempo eran Nicaragua, provincias de Guatemala, ¿no? No eran países, Eran provincias, sí. eran provincias. O sea que Ajá. lo que hacía, digamos, el gobierno central de Ah, sí, es Guatemala cierto que le Guatemala mandó era el la mensaje. capitanía Es como general. que mandaras el mensaje ahorita que a Zacapa, mire, fíjese que ahorita Sí, así Ya, es. esto, somos todo esto- mexicanos otra vez. Ajá, exacto. Ah, Entonces ellos van a ok, decir, muy híjole, bien. Pues ni muy modo, bien. ¿va? ni nos contaron, pero Exacto, aquí estamos, sí, ya sí. somos, ¿qué huele? Ya, cierto, ¡Órale! cierto. Era de Ah. Chiapas hasta Costa Rica, era una sola región, era Así es. toda la capitanía general. Entonces solo les sí. avisaron, miren, guatemaltecos ya son libres. Exacto, sí, porque ellos eran Me guatemaltecos. imagino cuando fue la anexión a México, les Va, pero mandaron mira, otra vez, Mira, pues. miren, ahora somos No, mexicanos. nos estamos yendo muy allá, les voy a explicar. Ok. El 20 que fue un Te Deum y que dijo Casaus y Torres que sí, y entonces todos estaban Ni contentos. modo, ajá. Hubo desfiles, ahí sí, hubo desfile y todos contentos. Ajá. Y tiraron dinero, 300 pesos en monedas ¿A quiénes? ¿A quién? al pueblo. Que era un montón.
Ajá. Ajá, no sé cuánto Si sería. agarras 10 Sí. pesos y estabas 300 pesos en rico, eras- monedas. Ajá. Entonces, la gente feliz, no somos Sí. independientes. Y era una forma de darte espejitos. Claro, claro, claro. Mira, para ajá, que sí, a sí, los sí, sí, apoyaran, sí, sí. ¿verdad? Claro. Sí, el apoyo. Entonces, ala, qué buena onda, ala, qué buenos que nos están regalando. Regalan. Bueno, ya lo saben. Hubo desfile y tiraron 300 pesos. Solo porque en esa época no existían- explícanos o explicarle aquí a nuestro público y también a nosotros, porque no sabemos mucho, ¿qué es eso del Te Deum? Te Deum es un servicio religioso que se da gracias. Gracias a Dios significa. Entonces, a partir de ahí se da el 21. sí, pues es- Sin embargo, ahora es el 14. Ajá. El 14 Deu es Deux. de Dios. Ajá, de Dios. Ujú, de Dios. Gracias a Dios. Ah, ok. Por- Y por eso. es un servicio religioso que nos Que no dan es una gracias, misa, dan no gracias es a una Dios misa. por la independencia. Ajá. no es Eucaristía. Pero es por la independencia, o sea, Por tiene la que ver con la independencia. independencia. Por la ¿Verdad? independencia. A partir de ahí. Y es un Acá- canto también, ¿no? En Ajá. latín, ¿no? Porque No, es el latín, ¿no? No, pero el Te Deum no es un canto, es el servicio religioso. Sí, es latín. Sí, es en latín. Sí, es latín. Como era la misa en Ah, todo. El objetivo principal era la anexión del Reino de Guatemala a México. Ese era el objetivo principal, pero ahí lo estaban O sea, el plan disfrazando Pacífico todavía. tenía eso ya, lo Claro, tenía en mente. lo tenía definido. Sí, pues dijeron. Los Pero no se lo Aycinena, dijeron al vamos. pueblo, le dijeron, somos Ajá. independientes. Lo que pasa es que los Aycinena consideraban que así se preservaba su status quo. Claro. Es decir, se primero mantenían Sí, porque no iban a ver, Esto y y lo porque no demás, iban a no haber iba a haber balazos, líos. pues. Exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Que iba no a haber. hubo. Ajá. Porque ellos iban a negociar. Fue una negociación. Fue negociación. Sí, sí, sí. Entonces, ajá, Sí. claro, era como, hey, México, hola, ya nos zafamos de España. ¿Qué onda? ¿Nos unimos o qué? Sí. ¿Qué va a y ser más ustedes tarde en también México? van a- Jugamos juntos. y Ajá. ustedes también. Te toca. Exacto. Sí, esta les va a caer. Y el o sea, monopolio continúa. Monopolio, Sí. bueno, a la fecha. Sí, porque Que cuando continúa. se anexaron, ahí estaban las condiciones. Ujú. Claro. ¿Verdad? Nos anexamos, pero nosotros Sin somos los reyes embargo- aquí, ¿va? Sin embargo, había gente que sí se daba cuenta que estaban baboseándonos. ¿Sí ves? Entonces, el 30 de noviembre de 1821, había un grupo de manifestantes, los llamados republicanos, ¿verdad? De que no estaban de acuerdo con esa anexión a México. Claro, querían ser Porque que fuéramos Era un una grupo. república. Era un grupo. Era un grupo y estaban en contra de eso y estaban haciendo manifestación. Ujú. Dijeron, Atrás de San José, donde está la iglesia de San ¿sí José, ves? ahí atrás de allí iban varios y sin embargo la policía abrió fuego. Oh, ok. Y- O sea, así y como. mataron- Y mataron a los dos, republicanos. Oh, mataron a ladrón. dos, ajá, A dos. sí. Y ellos estaban bravos porque Creo que aquí está el nombre, se me olvidó. cuando se repartió ahí no les cayeron sus láminas, digo, sus pesos. Sí, eran Sus vales. Remigio, Remigio Maida y Mariano Bedoya. ¿Le suena Bedoya? Bedoya, Era sí. hermano de la... Sí, lo mataron. Flores. Bedoya. Mataron. De Molina. Se convirtió en mártir. Sí, eso casi ni lo dicen, ¿verdad? No lo No, dicen. ajá. No. Pero Ahí detrás de San José. al haber hecho esto de que mataron a dos, digamos, y disolvieron Se esa... disolvió, y ya ahí la ya nadie gente se no, quiso porque meter. si los iban a matar. Claro. O sea, sí, no, es que nos volvemos a hacer otra protestía ahí, otros balacitos. Bueno, ahí para entonces- adentro. Y Nos entonces vamos por ya- eso pasamos los dos. Nos vamos Dos para años México. más, ¿no? Nos Sí. vamos para México. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí? Perfecto, entonces José Cecilio del Valle dice, no, yo no quiero. Yo me quedo... Ok, entonces preso, maestro. ¿Qué? Muy bien, preso. ¿Preso? Preso. Pero en eso le dicen a Iturbide, fíjese que ese Cecilio del Valle. Ajá. Ese nos puede ayudar en cualquier lado. Sáquelo preso y tráigalo. Otra vez. Lo Hola, sacaron preso Chepe Ceci. y a México, al Senado mexicano, y sí, Ah, ok. y como era muy pilas, entonces él se distinguió allí, empezó a ver... ¿Y qué él era onda, guatemalteco qué o demás. era español? ¿No? Él nació en Choluteca, Honduras, pero en ese entonces era Guatemala. Mm, Sí, era guatemalteco. Ajá. Era guatemalteco. A Gainza le dijeron, mire hermano, ahora usted no va a estar aquí, pero lo voy a mandar allá A México. México y usted va a ser asesor de Iturbide, hermano. ¿Qué le parece? Me gusta. Que es como ser no trabajo mucho. concejal. Ajá. Sí. Es como ser. No trabajo No mucho. trabajo mucho. Claro, ajá. Pues no mucho. Está ahí con Iturbide, gana su pistillo, oro. Solo le aconseja Ajá, a ver cómo... Claro. Ajá, sí, Mire, sí. en ese río hay Ah, sí. pirañas, no Entonces sí. lo atraviese.
Ajá, exacto. Haga un puente. Entonces sí Exacto. me Aquí voy está para su allá. dinero, joven, por Y su para mi consejo. jubilación y todo, porque Claro, estaba que grande. ya estaba grande. Entonces, sí, entonces, sí, me voy, claro. No, nada, no llegó nunca a tener el puesto que le habían dicho, ni nada. Ok, Ah, no lo se le engañaron, lo cumplió engañaron. la Sí, lo tuvieron ahí en México. Le dieron un poco de su propia sopa. medicina. Sí, Ajá. sí. Ajá, ¿quién es el traicionado ahora? Entonces, el 8 de enero perdón, de 1822 ya somos parte del Imperio Mexicano. Date cuenta, 15 de septiembre somos Septiembre, ajá, libres. En octubre, el 22. noviembre, diciembre y 8 de enero, menos de 5 meses. Sí, Menos de 5 meses fuimos independientes. Y después, hola México. Somos- Ahora somos tú y yo somos uno mismo. así es. Ajá. Y entonces, ahí. Agustín, Cosme, Damián de Iturbide y Aramburu, o sea, Agustín de Iturbide, Ujú. manda a Vincenzo Filizzola. Filizzola. Era un italiano que había venido a pelear aquí a América. Había mucho de eso acá en Ajá. América. Y entonces lo mandó a él para que gobernara aquí y que echara un ojo. Ajá. Que le tuviera todo en orden. Y el campamento lo pusieron donde está ahora el Museo del Ferrocarril. Campamento militar, porque pues Campamento él era un militar. militar. Ajá. Entonces, esa O sea, él parte- vino con todo Enfrente de todavía- donde ahora es la todavía- plaza de Barrios, ahí enfrentito. No, todo eso. No había ferrocarril todavía, ¿recordás? Ajá. Ahí era el campamento, entonces esa parte de ahí se llamaba campamento todavía en el siglo XX. Los viejitos ahí en el campamento era Campamento. esa Ah. parte, así. Porque era el Allí campamento tenían los de mexicanos de su Vincenzo. ejército. Philip Sola, sí. Que era un ejército ya compuesto por guatemaltecos, me imagino también, porque como Tenía ya éramos todo. mexicanos, ¿verdad? Tenía de todo. Pues era el ejército, y no era el entonces ejército de Guate, sino de México. Éramos nosotros mexicanos. hemos sido muy pacíficos o muy pasivos, mejor pasivos, es la verdad. Pero los hondureños, los salvadoreños no, y entonces ya querían en contra de México, y entonces Philip Sola Claro, porque- mandaba al ejército y Ajá, ya éramos apaciguaba las aguas. Exacto, ya éramos todos mexicanos, hacían alborotos ahí en El Salvador y pum, 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 les caía, ¿no? Para mantener ahí a la Sí. gente Entonces nosotros apaciguada. año y medio más o menos fue que fuimos mexicanos, ¿no? Sí, sí, Como sí. año No, y medio, 2 porque dice años. enero del 22 Fue enero a del julio 22. del 23, ¿no? Sí. Bueno, digamos año y medio más o menos, ¿no? Tienes Por ahí. razón, sí, es cierto. ¿Te imaginas? ¿Qué autor estábamos hablando que nació en México? O sea, nació en esa claro. época, Sí. en el episodio que fuimos Y a... los descendientes directos de ese personaje son descendientes de un mexicano. José Milla y Vidaurre. José Vidaurre. Cuando él nació, Era éramos mexicano. México, y al año siguiente, pues, Ya ya era no. guatemalteco. Ajá. O sea que Ajá. tuvo las dos. Ese le pasó, nacionalidades. le pasó como, ustedes no supieron Sí, esa de que en la estación Mir Ajá, había un astronauta ruso, ajá, en ese momento solo había uno, sí. y en eso se deshizo la Unión Soviética. Y entonces ¿Y él ya- cómo quedó? y él quedó ahí como del Nada. último soviético. ¿va? ¿No? Y fue un tema de, Cierto. güey, ¿y quién lo va a bajar? ¿Verdad? Porque no se ni modo que se va a quedar a vivir ahí, Sí. ¿verdad? No puede vivir mucho tiempo en el No. espacio. Me han contado. Y, Me han contado. pero entonces era eso de que qué gobierno va a dar la plata y todo, y hasta le hablaron Y el al. pobre era el único soviético Ajá. ni en el el mundo, último ni en soviético. el mundo. Exacto. Ucraniano. Y también. A saber de dónde voy a- era. les voy a buscar. Después a saber de dónde Para que era. no quedémonos con las dudas, les voy a buscar quién lo bajó. Va, Pero- dale. ¿Quién lo Mientras bajó tanto- del mientras cielo? tanto vamos a Ajá. hablar de qué se tiene que hacer para los que están viendo por primera vez Guatecuento. Mientras tanto, escuchando. bueno, esto siempre lo dice aquí nuestro querido amigo Pero está Pacho. buscando astronautas. Está buscando ahí el astronauta. Sí. Bueno, amigo, hijo, hija, hermano, hermana, ¿cómo es? Ajá. Etcétera, etcétera. Ser no binario ni no terrestre. Exactamente. Ajá, Todos ustedes. Momia de Maussan. Ajá. Momia de Maus. O de Guanajuato. Un saludo ahí a mis amigos de Eso. Guanajuato. Si usted quiere sintonizarnos, puede ser a través de Ajá. la red de cableoperadores de Guatemala que están en toda la República, en sus canales oficiales internos, me imagino, ¿no? Bueno, nos cuentan si nos están viendo, porque tal vez no nos están viendo. No lo sabemos. Ahí nos cuentan si nos vemos o no, No, nos, no vemos, nos vemos. por favor. Sí. Pero bueno, generalmente estamos en el YouTube, ahí sí estamos. Todos los martes sale una nueva versión
o una nueva versión, Ajá. un nuevo capítulo todos los martes, usted puede inscribirse y luego pues tocar la campana para que por favor le avise. Ya llevamos 40, ¿verdad? El día de hoy estamos Cuarentón. sumando 40 programas, ¿verdad? Y Y Juancho sigue buscando al astronauta, Sí, sí, sí. entonces sigamos. Es que, hablando. miren, yo me enteré de que como nadie lo bajaba, él Sí, supuestamente sí. iba a estar 5 meses en la estación espacial Y Mir. adiós la Unión Estuvo Soviética. un año. estuvo un año, Porque no había quien lo pero bajara. un año luz. ¡A la gran! Tremendo. No, pues entonces, ve, cállate un momentito. Lo regresaron los gringos. Los gringos. Ajá, Pues regresó, entonces él regresó a regresó, Estados Unidos. Unidos. regresó a Houston. Ajá. Entonces se convirtió en gringo. ¿Qué onda? Entonces, cambió nacionalidad. Sí, ya no era Estadounidense. soviético. Ya no era soviético. Bien, entonces Spotify Sí, también, buenísimo, ahí ajá. estamos, ¿verdad? Spotify. Sí. ¿En dónde más estamos? Estamos Juancho? en TikTok, en Instagram, Facebook, ya lo dijimos, en Spotify y en YouTube. Y ahí suscríbanse. Sí, bueno, eso es. También estamos en la página de Facebook de Exposiciones artísticas de la de Universidad la de San Universidad Carlos de San Guatemala. Carlos de Guatemala. Y en las cableras del interior de la República que por ahí nos ponen en su tele, ¿verdad? Así Que era de- lo que hablábamos al principio, que Exacto. estamos ahí, ojalá que no. Ajá, termina Blue Beetle, porque ya la están pasando en ese Blue canal de cable. Ajá, Blue Beatles. Ajá, Blue Beetle termina y empieza Guatecuento, en plano. Y también si quiere que lleguemos a su institución, comuníquese. Es algo Sí. así como Buenos días, Vietnam. Exacto, ajá. Algo así. Ajá. Algo así. Bien, Bueno, entonces colapsó el Imperio Mexicano en 1823, en marzo de 1823. ¿puedes contarnos por qué Entonces, colapsó Guatemala- antes de que pensemos Porque que los Guatemala propios mexicanos no estaban de acuerdo y entonces derrocaron a Iturbide, hubo un Ah. derrocamiento? Pues, al emperador Iturbide. Imagínate, ellos habían mandado un ejército para defender, Ujú. para aplacar, digamos, Sí. a unos Ujú. subordinados ahí en El Salvador. y es que si era emperador, va, porque Sí, es que él se nombró emperador, era y un de todos imperio. modos, el tamaño del Era un ajá, imperio. o sea, Tamañón. desde Texas hasta Costa Sí, Rica. sí, Sí, era un era imperio. Recuerda Era un que imperio. Los Ángeles también era Él se imperio. sentía pues, como los Césares romanos, Sí. Era emperador, sí, como un Napoleón. como algo así. Napoleón, Ajá. ¿verdad? Sí. Emperador. Atila el bárbaro. Y entonces Vincenzo Felizola se tuvo que ir también. O sea, se le facilitó a Centroamérica, porque si no, jamás hubiésemos podido con lo pasivos que somos los guatemaltecos. No, no. ¿Y cómo fue que derrocaron No sé, a Iturbide? No, No. Porque Porque eso solamente lo también. quitaron de ahí, hubo revoluciones y de todo. No siempre, lo fusilaron todo o algo esto así, no. después. Después, es que yo Ah, Pero recuerdo eso- que lo habían fusilado. Pero esa es otra Historia. No Ok. fue por el derrocamiento, sino que Ese es No, fue para- ese es para No, y México. ese es para Mexicuento. Para México. Mexicuento. Otro canal de YouTube. Ok, invitamos a Ah, México ¿dónde? que ¿Dónde? hagan su Mexicuento. Donde hablamos. No, pues entonces. Ajá. Exacto. Sí. No, estamos saliendo. Y en Bienvenidos a Mexicuento. Mexicuento. Exacto. Y Ándale. en Mexicuento, yo hablo como yucateco. Ajá. Sí, sí. Yo soy chilango. Yo mejor no digo nada porque mis Hoy- amigos se van de a enojar. Guanajuato. Se van a Oiga, enojar don con Gato. Manolo. Me parece que esto no es una buena idea. Es que escucho hablar como yucateco. Cucho, sí. Cucho era mejor en español que en inglés. Sí, ajá. 10,000 veces el Tata. 1000 veces. Ok, entonces ya independientes a partir del 23, aparentemente. Todavía no era. Dense cuenta. En julio fue que salió el acta de independencia. Ajá. ¿Sí? De marzo a julio. ¿Qué éramos? Sí, estábamos solo ahí existiendo. Todavía éramos mexicanos o Ujú. no. Sí, estábamos En existiendo. lo que se definía ahí Claro. de. Pero Entonces- se aprovechó ese momento del Sí. derrocamiento y todo. El para derrocamiento decir, no fue en julio, fue antes. No, fue en marzo. Marzo. En marzo. Marzo. Ajá. Abril, mayo, junio y julio. 4 Sí, pues. meses. Sí. Pero como que a estos nuevos que llegaron al poder no les interesaba tanto el tema Centroamérica. No. Bueno, era lo mismo. Mm. No. Ah, Entonces, sí, porque derrocaron, pero siempre seguíamos siendo anexos. Sí, Sí. pero entonces se aprovechó eso para sacarlo y de una vez poner de España, México, cualquier otra potencia. Ahí sí, independencia. Ajá, sí, pues se escribió un segundo documento. Eso Ah. fue en Y julio eso, del eso 23. en julio del 23, eso lo escribió al que lo querían meter preso porque consiguió las 400 firmas. Ajá. José Francisco de Córdoba, que allí en la Sexta Avenida A, donde está
Sexta Avenida entre 10ª y 11 calle, se llamaba Callejón de Córdoba porque él vivía ahí. Ajá, que ahora es el Callejón de Tazo. Callejón de Tazo. Ya. Ujú. Pero él hizo el acta aquí en la 12 Avenida y 7ª calle. Hay una casa verde, Sí. está el Teatro Colón, Cine Colón, enfrente. Ahí fue. Ya. Hay una placa incluso de que ahí. Ah, ok. Enfrente del Colón. Hubiera- Del Cine Colón. Del Cine Colón. Sí. Hubiera estado genial que se llamara Callejón de Córdoba mientras él todavía vivía ahí. Entonces que le preguntara, ¿y cuál es tu dirección? Yo mismo. Callejón mío. Ajá, en donde yo. Mi callejón. Mi mío, callejón. sí, callejón mío. Pero hay aquí algo muy, muy gracioso. El Callejón Delfino también está, ¿verdad? Ajá. Ya va. Y eso El te iba a preguntar ahorita, cabal, fíjate, se me vino a la mente el Callejón del Fino. Cabrera era el fino, porque trabajaba fino, hacía Ah. miniaturas, y dentro de las miniaturas que hizo, una de Córdoba. Ay, le jugaba al Calabozos y Dragones con sus miniaturas ahí. Ajá. Armaba sus. Armaba, Pero por armaba eso se sus- llama ese Callejón del Fino, Ah, es bien grande. Ujú. Sí, llega armaba carretas a escala. Por eso se Es que tan llama largo es el Callejón del Fino. Delfino. Sí, largo. Sí, largo, son Sí, largo. unas 10 cuadras. Llegas ¿no? a la calle Martí, Sí, a la calle Martí, más de 10 cuadras. Más topa de en la 10 cuadras. 7ª calle y ahí, y eso, más de Sí. 10 cuadras. Más de 10 cuadras. Más. Pero yo no entendía del fino porque también finados les dicen en A los que Guatemala murieron. a los que ya mueren. Ajá, Ya pero él mueren. trabajaba fino. Era porque trabajaba. Mm, Entonces yo ah. pensaba que era el callejón del muerto. Eso, ok. eso era mi traducción cada vez que pasaba Ah. por ahí. Y no del fino de que es de la Y que fineza. le dice, Busca- finado es como decir el ilustre. Finado, no, Ajá. muerto. No, muerto. O si es Muerto. muerto. Ah, ok. Es el fin de él. Esa es la casa del es el finado. finado. Finado, el que ya se le dio fin. Ok, ¿qué tengo que buscar en internet? Pues está José Francisco de Córdoba, miniatura, y ahí ves lo Ahí que vas a ver hizo calabozos el fino. de dragón. Ajá. Warhammer 40,000. Son carísimas esas miniaturas ahora. Ah, seguro. Ya se me olvidó que estaba. Ah, eran pinturas. Ah, sí, eran pinturas perfecto. miniatura. Sí, claro. Eran retratos miniatura. Que era un retrato de un señor religioso. Ajá. Ahí debe estar Ajá. Sí, Córdoba. o sea, allá están Entonces, los compañeros. Cordovita le decían. Porque ¿De qué era tamaño sería? chaparrito, Aquí hay otro. Era chaparrito. Ahí dice ¿cómo se llama? El tamaño. Hay un. Colección de miniaturas, dice. Vamos a ver. Dice el tamaño. Bueno, ya me metí en otro lado, pero Ajá. sí tiene que ver. No, pero está re bien porque Tiene que son ver. cosas que no sabíamos. El fino. Que- Más o menos. pero el fíjate que fino- se el fino cree que es- él vivía Que Miguel en la. Manuel Estrada Cabrera, él. No. En tiempo de Manuel Estrada Cabrera. No. Él Es que era no te apellido- entendí. Él era apellido Cabrera. Ah, era de Miren apellido este, Cabrera. miren este. Como el maestro Cabrera, el de vértebra, que también hay ¿Cómo que se ver. llama? Esta miniatura es un pendiente ahí. Es un pendiente. Pero es de, aquí dice el ¿Cuánto tamaño, mide? 76 por 60 milímetros. O sea, Imagínate. O sea, 7 siete centímetros, y pico. casi 8. Imagínate. ¿Cómo así? ¿no? Chiquitín. Ah, no. Se lo ponen aquí, bien chiquitín, Y así. el nivel de detalle, bárbaro. 7 centímetros es más o menos así. ¿Por cuánto? Un poquito menos. Ajá, por 6. Sí, 7 Casi, por casi 6 cuadrado. ¿Viste? Interesante. mis- Sí, mis pues, pero entonces respetos. hacía, Hay pintaba las colección de él miniaturas. en España. Ah, seguro. Ujú. El museo es una caseta, es chiquito. Esto. Ajá, Tienes que meter la cabeza nada más y volver. Exacto. Sí. Exacto, este es un museo para hormigas, dijo el de Zoolander. Ah, cabal. Eso me recuerda el circo de... Tiene nada que ver con la independencia, pero dale. Pero me acuerdo ¿te acuerdas del circo? Un circo De que pulgas. tenían Circo de pulgas, de pulgas era. ¿De pulgas? que eran Vos te- chiquititos. Uno Se se, tenía se que se arrastraba, tenía que uno se meter uno abajo de la arrastraba. carpa y Exacto. solo meter la cabeza Se para ver. arrastraba y solo ahí. Ajá. Ujú. Y ahí Era como, de Eso era en pulgas. el y era parque, como en el chuchitos parque moviéndose, Jocotenango. pues, ¿verdad? Parque Porque- En el Jocotenango, creo que lo vi. parque Jocotenango. Que, corríjanme Y si también- me equivoco, Dale. los circos de pulgas son, o sea, te metes y ves y realmente es como una maquinita que está moviendo las Claro. cosas, pues obviamente no Ah, hay sí, pulgas, ¿verdad? No, No, son muñequitos, pero Ajá. así. Ajá. Entonces Ah, vos te metías interesante. y Te Claro. cobraron un centavo Exacto, por ir a ir a por ver, entrar. estar un ratito y ya. Era Pero era baratísimo. bonito porque tenía también, digamos, las luces y todo como que fuera. Las Ajá, pistas del circo. miniatura, un circo. Ajá, No, y las vos mirabas mesas el del circo, el circo era del Era tamaño de esta circo. mesa, más o menos. Sí, Ajá. sí. Algo así. Sí, Entonces qué yo cool. metía la cabeza para. ¿Has visto las carpas Malabares pequeñas? y todo. Ajá. Así, Sí. así era. Qué chiste. Y chiquitillo. cabían como 8 tal vez. 8 cabezas. Sí. Ajá.
Porque 2, 4. Y que Todos, fuera- no, todos tirados abajo de Que fuera así. maleta de narcos, güey. ¿Qué pasa? Sí, sí, tirados así. Nada que ver con lo que estamos hablando, pero fue un Ok. recuerdo de la Ajá. niñez. Listo. Sí, pero sí, Se nos ya, ha- ya se no hay, nos ya asomó, no, ya no hay. es algo de que... Ahora ahí ya están no hay. vendiendo atol y tostadas por si quieren ir a degustar, de Sí. verdad que es rico. Ese lugar es riquísimo, pues de ese tipo de platillos tradicionales Ujú. guatemaltecos. Sobre todo atol de lote, de plátano, de haba, arroz en leche, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que vos hablaras respecto a dónde se firmó la segunda independencia. Fíjate que Vos sí sabes. la segunda independencia, Esta. Fue en el Salón Mayor Adolfo Mijangos López. Ese Salón Mayor es el Salón Mayor donde vamos a estar nosotros el día 12. O sea, ahí se firmó la independencia, ahí vamos a grabar Ajá. un guatecuento en Ahí. vivo. Publicidad ninja, damas y caballeros. Ok, güey. Ahí Sí, Sí, es vamos en a- el Museo de la Universidad de San Carlos, Así es, novena señor. avenida 9-70. y ¿Algo? Nunca me recuerdo No, tampoco. nos interesa porque está enfrente exactamente del Congreso. Ahí Eso está. es- Ajá. Ahí vamos a estar. También hay un Ahora parqueo ahí sí. cerca, ¿verdad? A la vueltecita. A la vuelta hay un parqueo. En la y- 10ª y 10ª, el parqueo es de la Universidad de San Carlos, están invitados, el parqueo es gratuito. Ujú. Media vez, dice, Ujú. una vez, Una vez. una vez, quepan. Exacto. Porque si ya se llenó, pues van a tener que buscar el parque en otro lado. Que O lleguen sea, que lleguen temprano. temprano. Ajá. Y ahí vamos a celebrar nuestro aniversario grabando el primer episodio en vivo a las 4 de la tarde, ¿va a ser? El Sí, 12. El 12 El 12 de octubre. Dentro de poco. del 2023. Ya casi, porque ¿Quién ya sabe? casi. si- Pero estamos a menos de un mes ya de Ajá. esto. ¿Sí? Bueno, ahí se firmó el Ajá. acta de la segunda, La segunda. la del 23. Ajá, pero ¿qué era ahí antes? Sí lo sabes. Era una Pues, capilla, era una perfecto. capilla. Ah, Inclusive ahora que estemos ahí se van a dar cuenta ustedes de que tiene como que si fuera un altar, Sí. ¿verdad? O sea, está digamos el escenario acá y luego hay una parte que está en lo alto, Cierto. como que si Bueno, fuese, eso, guacho. sí, sí, sí. como sí, que sí. si de fuese madera. un, Ajá, como que si fuese un escenario, Sí, digamos, claro. pero es demasiado alto para ser un escenario. Ajá, y no es una cátedra tampoco. Tampoco. Ajá. No, no, no no. es una cátedra. Era, No. era un altar. Ah, ok. Pero ahí Incluso hay como un. Veneraban a la Virgen de Concepción. Concepción. Ujú. Ya, ¿verdad? sí, que sí, la sí, porque- sacaron de ahí. Sí. Si el otro día estaba hablando yo con el historiador de ahí del museo. La que me quitaron estaba de ahí diciendo- para Me firmar. estaba contando. Para firmar el acta. Ajá, y nunca la Quitaron devolvieron. el son capaces. retablo. Quitaron el retablo. Había un Porque, retablo. Según el retablo estaba la Ajá. Virgen de Concepción. Sí, sí, sí. Según ellos. ¿Para qué? Ajá. Que no Que estuviera. no nos mire Dios. Sí. No, sentían que algo porque, así. porque no era religioso el rollo, sino que Era era un rollo netamente político. político, no tenía por qué estar ahí, no estaba bien eso. Entonces Mm. la quitaron. Días después lo pusieron Pero es otra un lugar vez. histórico en Ah, ese ok. Lo sentido. pusieron otra vez, Claro. pero vino, adivinen quién. ¿Adivina quién? Alguien que no le gustaba la religión. Ajá, la religión. Sí. Rufín. Ah, y Rufino Barrios. Sí. Y andaba por ahí. Quitó todo eso. Ah, la gran diola. Entonces él sí. Él de sí una vez dijo. saquen aquí, esto no es Saquen, iglesia, no, esto no es iglesia, sí, saquen. sí, Conociéndolo, sí. me le prenden fuego también, ¿verdad? Es Vamos a ver una qué- Cambiaron. porquería. Entonces el retablo, o tal vez no se llama retablo, no sé cómo le llaman Retablo. ahora. Ahora tienen- ya no, lo que tienen ya ahora, no, Ujú. ajá. Eso es moderno. Ah. Moderno, pero Sí. no tan moderno. Sí, pues. Sí me entiendes, ¿verdad? O sea, no es de la época esa, sino que es Siglo No es XX. original, ajá, pero ya es del siglo XX. Siglo claro. XX. del siglo XX. De eso vamos a hablar ese día, tal vez. Ojalá que podamos hablar un Sí, poquito sí, acerca Rufino. de eso que vamos a Y también de tener quién ahí. está enterrado ahí. ¿Qué? Posiblemente sí caigamos en eso, ¿verdad? Pero no sabemos el tema todavía que vamos a hablar ese día. No. Lo que No, sí sabemos es que no. tenemos un invitado. Ajá. Ya podemos hablar quién es el invitado. Claro. Por favor. Ah, sí, en nuestro episodio Minor. Dale. vamos a tener un invitado, pero yo no sé No, qué- no lo conoces. Yo me estoy enterando aquí al mismo tiempo que ustedes. Eso, ajá. Minor, te esperamos el 12. Ahí en tu casa. Ahí. Eso. Minor Carrera, el historiador Del museo de Musac. del Musac. Muy bien. Él va a estar con nosotros ahí, ¿verdad? Sabe todo eso ahí. Y sí, nos vamos a enterar de muchas cosas, Ujú. de muchas cosas. Y además, él, al igual que nosotros dos, no sabe cuál es el tema. Ok. Que vamos, o sea, Pero, pues, Minor, él no sabe vas a mucho saber, de la- en este momento Pero todavía de no sabes. repente. Ajá. mm, Sí. Ok. Ajá, sí, pero. El pues, licenciado seguramente- Minor Carrera, entonces, invitado especial para ese día, el 12 de octubre a las 4 de la tarde, Musac, De una vez, Minor. Salón Mayor.
Ya estás, ya te Bueno, comprometimos aquí. Regresando, Ok, ahí se perfecto. firmó el acta. Sí, Sí. luego aquí perdemos, Esa fue el acta de. perdemos la primera parte de Guatemala. Sí, ahí se firmó el acta, la del billete. No, la No. del billete se firmó donde está el Parque Centenario. Esa sí fue ok. la del Ya. 21. Sí, Esa fue la del ya. 21. Esta segunda ni siquiera sacan Pero nada, en ni esta, dicen pero en nada. esta perdimos territorio. Perdimos territorio. Sí, porque ¿Sabes cuándo se perdimos? perdió Chiapas y Tabasco. y Tabasco Sí, y Quintana Roo. un montón. Quintana Roo. Y Fueron- todo el Soconusco. Fueron Sí. 50, Soconusco todavía no, fueron 56,000 kilómetros que perdimos. 56,000. Y Guatemala actualmente. Yucatán también era nuestro. 108,000. Vos, Yucatán también era de nosotros, ¿no? Sí, Yucatán. claro. Híjole, ese es un gran Sí, era, territorio. Sí. quedamos al 75%. Estábamos en el Un Golfo de tiempo- México de una vez Un expuestos. tiempo, el siglo antepasado, podía haber dicho, aquí en Guatemala cayó ¿qué? Que El- acabó con los dinosaurios. Ah, sí, el meteorito. meteorito que El acabó. meteorito. Ah, sí, sí, porque si ustedes ven. Era Guatemala. Ajá, si ustedes ven el mapa mundi, imagínense. O se lo vamos a poner en pantalla. Imagínense. ¿Para qué se los para qué? Imagínense. ¿Para qué se los van a imaginar si se los podemos poner en pantalla? Ajá, desde donde está Florida y toda esa curva que se hace que es todo El México. Golfo de Me- el hasta- Golfo de México. El Golfo de México, ajá, hasta Yucatán se sospecha, o algunos científicos Exacto. han teorizado que, bueno, no es teoría, proponen la hipótesis de que Muy Ahí fue aceptada. donde cayó. Muy Ajá, aceptada. ahí es donde cayó el meteorito que se cree que fue la extinción de. Y muchas de los cosas en dinosaurios. ese Golfo de México es- famoso. ha Ahí sido está como el la- Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, está en ese Ajá. sector también, Todo eso, hay muchas Ubicado. cosas ahí. ¿verdad? ¿Y cómo se llama el puerto este famoso de México que está en Yucatán? Ay, Cancún. Cancún. Ujú. Cancún era no, de ¿cómo Guatemala. está ahí? Sí, era de Guatemala. Tendríamos nuestro propio Xcaret. Ajá. Cabal. Exactamente. Perdimos un montón. Qué triste. ¿Y eso se 56,000 perdió kilómetros negociado o No. por no peleado? Aquí lamentablemente se dio a votación Chiapas. Chiapas quería pertenecer a México, Ah, a ok. Guatemala o ser independiente. Ya. Ok, el 56% dijo México, 35% dijo Guatemala. Y perdí. Vale. Independiente. Ajá, pues, ajá, El perdimos. resto, 10%. Sí, Sí, pues perdimos Chiapas por voluntad de los chiapanecos. vamos a ver, serían... Y los demás estados, Quintana Roo y todo esto de aquí arriba, igual. Soconusco dijo que se quería quedar con Guatemala. Ah, ok. Y Pero se quedaron un tiempo. Y se quedaron con Guatemala bastante tiempo. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1842, Ujú. el general Santa Anna, que es el mismo general que estuvo en la toma esta de, ¿cómo se llama en Estados Unidos? Estaba David Crockett, se me olvidó, el Álamo, Ah, el Álamo. Ajá. Allá por Atlántida. nos quitó Soconusco y lo anexó a Chiapas. Ah. Y nadie dijo, Ese fue el mismo que Por lo mismo que decís que no Lo que somos pasa es que peleadores. a él ¿no? le quitaron el Álamo ahí arriba, entonces Ajá. de plano él dijo, Andaba viendo quién le quitaba. aquí por lo abajo mismo que nosotros- me repongo aquí abajo, ¿no? Exacto, nos hemos dejado bullear. Va, ahora. Sí, se me pues, olvidó algo. La asamblea seguía sesionando ahí. Les habían prestado el lugar durante 11 años. Ujú. Pero luego llegó varios. Y ya lo dijimos antes, ¿no? Sí, ves. O sea, 11 años la asamblea, Tenía o sea, el permiso. Congreso, digamos, era ahí. ¿Sí ves? Ajá. Era el ahí. Congreso, digamos. Ujú, sí ves. Que por eso es que han de haber Se puesto pasaron el Congreso. Se pasaron frente, ajá. enfrente. Se pasaron enfrente. Y éramos las provincias unidas del Sí. centro de América. Ujú. Ahí todavía no estaban separadas las... Pero no duró ni un año, creo yo. Vamos a ver, el 22 de noviembre de 1824 empezaron los líos y entonces se volvió la República Federal de Centroamérica. Entonces cada Ok. quien ya tenía... Sí, Su propia Guatemala a mí no federación. me va a mandar. Ajá. De estados independientes. Querer ser Exacto. estados Y independientes. ahí se empezó el empieza a pensamiento de desgranar. separación, Ajá, separación, Se empieza a separación. desgranar. Sí, pues. ¿verdad? Y Y ahora cada está- provincia ahora- buscó su territorio. Exacto, y se volvió república y todo. Y ahora Preguntas. está Bukele que nos quiere juntar ¿Cuándo otra fue vez. Sí, ¿cuándo fue que viene ganando se convirtieron las provincias en países? Bueno, después del 22 de noviembre de 1824, Nicaragua fue el primero que dijo yo ya no quiero ser aquí. Yo quiero ser mi propio Luego Costa país. Rica yo también quiero ser.
¿Y Guatemala y nosotros? Costa Rica dijo pura vida, No, mae. pero Guatemala porque los Sí. tenía aglutinados. A ellos se les estaban guiando los países. Ajá. Se les Más estaban bien guiando. agarró lo que pudo, casi que, y se quedó con el territorio que se quedó, Ajá. y Belice. Y Ah, Belice y también. después tenía problemas. Todavía teníamos Honduras Británica y teníamos Soconusco. No, ya no teníamos Soconusco. Teníamos Honduras Británica, pero todavía Que era teníamos Belice. otra parte. Y Yucatán ya se había ido también. Ya Ajá. todo se había ido. Quintana Roo. Bueno, Sí. entonces llega Rafael Carrera. Y él dice, bueno, ¿para qué? Entonces nos vamos a hacer también república. Y en 1847, 21 de marzo de 1847, él proclama la República de Guatemala. Ah, ok. Con el territorio que le Este quedaba. debería de ser realmente la independencia, ¿no? Sí, pues. Este Es debería el día ser que nació, el festejo nació la República. Guatemala, Ajá. República de Guatemala. Nunca había sido la República Pero de nunca Guatemala. lo festejamos. No, nada. Nunca, ¿no? ni Y la tampoco el segunda, otro. Ni tampoco Ni el otro. suena. la ni primera que no, pues, para mí Sí, no. porque es histórico y también es muy romántico, ¿no? nada. Claro, porque hubo la firmita, estaban todas estas personas de aquella Sí, época eran muy pero- importantes y todo. Pero sí. Bueno, Y, Y entonces llegó esto, en ese entonces estaba la plaga de la cochinilla, nosotros teníamos ese monocultivo, la cochinilla. Ajá, que era para hacer la cochinilla, tuvimos sirve para mucho hacer el problema. pigmento rojo. Guatemala estaba sin liquidez, sí. Guatemala estaba sin liquidez, Tim. tenía un gran problema, pero, bueno, y se aceptaban monedas de todas partes del mundo porque como no teníamos liquidez no había nada. Pero Rafael Carrera vino, puso la república y ya cambió el rollo. Hizo la casa de la moneda. Eh, ya. Y Exacto, vamos ya a empezar a todo- tener todo- moneda, todo. pero igual que Acuñaron monedas. acuñamos pesos, Ajá. igual. Sí, pesos. Ajá, no Pesos. se llamaba Quetzal todavía. Pero sí estaban aceptadas las otras monedas también. Libra esterlina. Como lo Sí, que pues, pero ya, hablábamos ya en, había un en uno de tipo nuestros cambio. primeros programas, recuerdan, y lo pueden ir a buscar, ahí hablábamos de las monedas, exactamente. Sí, hablamos de la historia de la Sí, moneda, ¿verdad? así es. O sea, no hemos hablado como per se un episodio de la historia de la moneda, No. pero lo hemos tocado el tema así. Sí, hablamos de las monedas de finca. Ajá. No, Sí. pero bien hablamos de la moneda. Sí, te hay, acuerdas? hay ¿Te uno que acuerdas? hablamos Sí. de la historia de la moneda. Sí. Sí, Sí, a la- búsquenlo. Juancho, Y eso que él Juancho, estaba. por favor. Sí, cabal. Sí, dice producción que sí. Sí, ok. Creo que fue como el tercero. Ya me acordé que hablamos de la cuarto. moneda de finca, sí, pero no me acordaba si era toda Sí, la... Hablamos toda, de los toda. reales, de los pesos y cómo fue cambiando Sí, a Quetzal. sí, hasta que se Les volvió conté cómo era el rollo. Orellana hizo. Hasta pusimos. Había Ahí está. monedas. Producción dice que hasta. ¿Ya vieron? Sí, sí, sí. Es el Aljaime. Pancho, ¿qué Ustedes pasó? están igual, El Jaime. están igual, ¿verdad? Igual que como Yo. nos decía un profesor a nosotros, ustedes, Y yo no. Vos estás. Ustedes... Pancho. sí, que yo estudié San Sebastián, ¿verdad? Y decía, San Sebastián, Campeón. usted pasó por San Ah, Sebastián, perdón, sí. pero San Sebastián no pasó por usted. Así decía uno, así. ¿verdad? Y sí, quiero hacer un Paréntesis. paréntesis ahí. El día, este 15 de septiembre que acaba de pasar hace unos días, yo cumplí 40 años de mi último desfile de 15 de septiembre. Ah, la gran. O sea, hace 40 años desfilé la última Que vez no de te mi vida. asoleas de esa Salud, manera. salud por eso. Salud. San Sí, Sebastián 40 campeón. años y 40 años de graduados porque los que desfilan en su último año son los que se van, Claro. los que se ajá. gradúan. Entonces, 40 años de haberme graduado de maestro. En ese tiempo había carrera de maestro de educación primaria en Colegio San Sebastián y en otros institutos pues, también. Había, Claro que ¿verdad? también, Habían también. pero muy poco. Ahora ya no existe la Ya carrera, no ya hay. solo es bachillerato y otras, Ajá. ¿verdad? Ay, Pero yo sí soy graduado de maestro hace 40 años. Pueden imaginar. Entonces, felicidades Ah, a mi entonces, promoción del Colegio San Sebastián. Ajá. 32 promoción de maestros del Colegio San Sebastián. Hace 40 años se graduó, haga las matemáticas. Sí. Bueno, eso es lo que más o menos. Interesante la historia de la independencia de Guatemala, muy De las adecuado, ya que independencias. acaba de pasar la independencia de las independencias. Así se va a llamar el episodio. Las Las independencias. independencias Ya le de pusiste Guatemala. título. Para que Digo la yo. gente. Sí, Digo yo. Para que ay, ¿cómo así que las? sí, que Sí, ¿cómo las? Para, Solo para eso, que, no. para que cabales demos así como Exacto. pones el dedo en la llave. ¿Cómo así Sí, que, cómo así de que las verdad. independencias son, cómo que esto, que es una trilogía? ¿Qué es esto? Star Wars, ok. La de 1847 debería ser la que se celebre, ¿verdad? Ajá, que fue cuando sí nos ya después del relajo Sí. de tantos años, La lo República que de pasa es que Guatemala. se ya. celebra en la que nos separamos de España. Sí, solo. Entre comillas. Pero nos unimos de todos modos A a México, México. ¿verdad? O sea, y todo. Entonces, ya cuando nos volvimos república, que ahí fue cuando realmente nació Ahí el, sí.
la República de Guatemala. Y nada, no hacen nada. Bueno, No saben. si usted está interesado en algún tema, escríbanos ahí. En los comentarios Algún pongan tema, ahí. Ayer nos hablaron Aunque de no un sea tema, eso, ayer ¿verdad? nos hablaron de un tema. Sí. Ayer, es que ayer anduvimos en una empresa privada, que no vamos a decir cuál es. Sí. Eh, Dimos show, ajá, o sea, Dimos básicamente hicimos un episodio de Guatecuento, solo que no se grabó, Nos sacaron. ajá, o sea, no se grabó a propósito, ¿no? Tuvimos Es que no se grabó. problemas al final porque el show no era así, pues. No, sí, hubo que ponerse la ropa de vuelta y todo, pero, Bueno, ya por 20 pesos a cada uno. pero justamente platicamos de qué episodios quería la gente y una persona nos pidió la historia del Palacio Nacional. Ah, sí. La historia del Palacio Nacional, porque Perfecto. parece que ha sido... Perfecto. Y por ahí nos que hicieron fue una muy- acotación de que habían echado leche dentro de... Eso ya lo sí, vas a sí, decir. ya vamos a Entonces ir ahí platicando. nos echaron como Cuando medio sea- tip ahí de algo. Que hubo lácteos involucrados en Lácteos, la creación de Y la... asesinatos. Ajá, sí, o sea, un tema. Muertos, que es el tema que, A mí me sabes, que gusta. siempre nos tira. Hoy no dije nada. Ah, sí, dije. Sí, muertos, oye, siempre hay muertos, casi Siempre siempre. hablo de muertos. Es que Pero es bueno, así. Los muertitos. ajá. Con Bueno. eso llegamos al final del Sí. episodio. Esperamos que se la hayan pasado muy, muy bien. Les repetimos, si quieren que hablemos de algo, ustedes pidan en los comentarios. Pero es muy fácil decir esto, porque es Carlos el que tiene que hacer la tarea luego. Ajá. Síganos en todas las redes sociales. Estamos Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto en YouTube y en Spotify. Suscríbanse, denle la campanita para que les recuerde. También nos ven en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en las cableras del interior de la República. Recuerden que se viene nuestro aniversario y grabación en vivo. El 12 de ¿Y octubre. qué más? Falta por decir. Y Nada más. buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Hasta la próxima, amigos. Ahí va.